hipótesis global hay una salida. En 150 idiomas presentamos una innovadora hipótesis científica sobre cómo está organizado realmente nuestro mundo. Esta hipótesis explica procesos complejos a nivel cuántico y más allá del cuántico. Puede que se sorprendan, pero esta hipótesis está directamente relacionada con lo que vemos en esos escudos y con los procesos físicos invisibles que este simbolismo representa. Empecemos viendo un fragmento de video que presenta esta hipótesis. Otro fenómeno cuya naturaleza explica nuestra hipótesis es la electricidad. Hoy en día todos usamos electricidad. Sabemos que hay corriente continua y alterna, que hay ondas electromagnéticas y electricidad estática. Pero lo que es la electricidad en su esencia, la ciencia moderna no puede explicarlo. Por ejemplo, tomemos una máquina electrostática. Hay una paradoja asociada a ella, que es un enigma irresoluble. Cuando los discos de una máquina electrostática giran, se produce una potente chispa entre los dos electrodos solo cuando hay esferas metálicas unidas a sus extremos. Si se quitan estas esferas, no habrá chispa entre los electrodos o será apenas perceptible. La diferencia es que se trata de distintos tipos de electricidad, y difieren no solo en sus características externas, difieren en el nivel más allá del cuántico. Y nuestra hipótesis justifica en profundidad la naturaleza de la electricidad y sus diferentes tipos. ¿No les recuerda a nada? Es un buen ejemplo para la gente pensante. Gracias a la hipótesis del estado enrollado de las ondas cortas, comprendemos que la electricidad son las mismas serpientes en estado enrollado o lineal. Hay muchos tipos de electricidad. Están determinados por el predominio de uno u otro tipo de serpientes en su secuencia lineal. Por ejemplo, cuando te peinas el pelo, se genera electricidad estática, que está representada por un determinado tipo predominante de serpientes. Cuando los imanes giran, es otro tipo. En los enchufes domésticos, la corriente alterna es el tercer tipo de serpientes. En las baterías, la energía de las reacciones químicas es el cuarto tipo. En una máquina electrostática es el quinto, y así sucesivamente. Y nótese que todos los tipos de electricidad, al igual que el campo magnético, tienen la misma primera serpiente en el estado lineal, que lleva la mayor parte de la información. Nos reservamos el derecho de explicar la comprensión del funcionamiento de la electricidad a quienes investiguen más sobre este tema. Nos hemos limitado a dar una asociación e invitamos a quienes deseen comprender el tema a que lo investiguen por su cuenta. Veamos ahora, desde la perspectiva del mundo más allá del cuántico, qué ocurre en una máquina electrostática cuando se utiliza diferentes tipos de electricidad. Al girar los discos de la máquina electrostática, los cepillos rozan sus superficies. Como resultado del proceso de fricción, los enredos de la serpiente se desenredan y forman un campo electrostático. Algunas de las serpientes comienzan a moverse a lo largo del conductor, como si lo hicieran a lo largo del cauce de un río, formando un movimiento dirigido de las serpientes a lo largo de los electrodos. Mientras haya electricidad estática, no hay enredos, solo un flujo de serpientes. Y para que aparezca una descarga, es decir, para que las serpientes interactúen, hay que crear unas condiciones en las que puedan volver a juntarse en enredos. Esas condiciones las crea la forma de una esfera. Al fluir alrededor de una esfera en los extremos de los electrodos, las serpientes se enrollan sobre sí mismas, lo que contribuye a la formación de enredos. En el espacio que rodea a las esferas metálicas, las serpientes y los enredos comienzan a acumularse. Las serpientes de los enredos de un lado comienzan a aferrarse a los enredos del otro lado y se produce su colisión masiva. Como resultado, los enredos se desenredan y las serpientes se liberan. Esta es la descarga que observamos. Vemos una chispa, se emiten ondas en el rango óptico y oímos un chasquido agudo, una onda de choque sonora. Todas estas manifestaciones surgen como resultado de la interacción entre las serpientes, simplemente pasan de un estado a otro. Por consiguiente, cuando no hay esferas metálicas en la máquina electrostática, las serpientes que fluyen a lo largo de los electrodos no pueden formar muchos enredos, por lo que simplemente pasan volando sin interactuar entre sí. Pero en las baterías y los enchufes domésticos hay otro tipo de electricidad. Allí, los enredos se mueven junto con las serpientes en un estado lineal, e interactúan entre sí instantáneamente. El estado enredado se interrumpe y observamos una descarga y los fenómenos que la acompañan. Por lo tanto, este tipo de electricidad no necesita esferas metálicas para formar enredos, porque en realidad fluye en forma de enredos. Así, entendemos que la forma de una esfera crea las condiciones necesarias para la transformación del estado lineal de las serpientes en un estado enrollado. Es decir, de hecho, la forma de una esfera o de una cúpula crea las condiciones para acumular energía. ¿No les recuerda a nada? Si han notado la similitud con las cúpulas de los edificios religiosos, no se equivocan. Antiguas leyendas cuentan que los primeros templos con cúpula fueron construidos hace más de 24.000 años por representantes de una raza extraterrestre, conocida como los apexianos. También crearon la primera religión y las primeras estructuras en forma de cúpula con el propósito de recoger energía de los humanos, lo que se conoce como Bril.
La gente se reunía en estos templos y rezaba a los epexianos como a dioses. Se trataba de un proceso similar al que hemos visto en las esferas de la máquina electrostática, donde se acumulaba electricidad estática. En los templos, la energía de la gente, Bril, fluía a través del edificio hacia las cúpulas, se acumulaba allí, se transformaba en un estado enrollado y se transmitía a los apexianos. Los apexianos construían estructuras de diversas formas para acumular energía. Podían ser estructuras piramidal, o torres con cimas piramidales o abovedadas, terminadas con una aguja piramidal. Muchas de esas estructuras antiguas se consideran lugares de poder. La paradoja es que esos eran lugares donde el poder era quitado, no dado. También es bastante interesante que, al día de hoy, estas formas de estructuras se utilicen principalmente para lugares donde se reúnen masas de personas, se toman decisiones y se producen estallidos emocionales. Si quisieras contar la historia que acabas de escuchar en forma de cómic, ¿cómo la dibujarías? Te mostraremos un antiguo artefacto que representa este proceso en forma de cómic. Vemos la estructura de un templo con un portal encima, y un platillo volante en la parte superior indica que es extraterrestre. En aquellos tiempos, la gente no podía conocer tales tecnologías. A la izquierda podemos ver personas y una indicación de que están regalando su energía. Esto se muestra en forma de serpientes que se alejan volando. A la derecha, vemos dos planetas y debajo de ellos, representantes de una raza extraterrestre, los apexianos, que reciben energía de los humanos. Y se muestra claramente que los humanos alimentaban no solo a los apexianos, sino también a representantes de otras razas extraterrestres. Hasta el día de hoy, a través de nuestros templos, alimentamos a criaturas desconocidas en el universo. Si alguno de ustedes duda de que aún hoy las adoramos, no debería hacerlo. Lo que es desconocido para nosotros, no lo es para los sacerdotes, y esta información no tiene nada que ver con ningún sentimiento o emoción religiosa. Esta información trata de la física de los procesos. Así, nuestra hipótesis abre un nuevo enfoque no solo a la física, sino también a la